Febrero de 2008, Canadá. Una cámara de seguridad instalada en un cajero automático registra a una joven retirando dinero en una tranquila zona de Quebec City. A primera vista, parece una escena completamente normal. Una persona sacando dinero de un cajero, nada fuera de lo común. Pero cuando los investigadores revisaron estos videos días después, notaron algo extraño. La joven no actúa como alguien que simplemente está usando un cajero. Mira constantemente detrás de ella. Observa los alrededores, se detiene por momentos y parece inquieta, como si estuviera esperando algo, o tal vez temiendo que alguien aparezca. Su nombre era Marilyn Bergeron. Tenía 24 años. Y pocos días antes de esa grabación, había dicho algo que dejó a su familia completamente desconcertada. Según sus propias palabras, dijo que había visto algo terrible, algo que era peor que presenciar un homicidio. Horas después de esa grabación, Marilyn Bergeron desapareció. Y hasta hoy nadie sabe qué fue lo que realmente ocurrió. Para entender este hecho, hay que retroceder algunos meses antes de su desaparición. Marilyn Bergeron vivía en Montreal, Canadá. Era una ciudad grande, dinámica y llena de movimiento. Allí Marilyn llevaba una vida que desde fuera parecía completamente normal. Trabajaba, tenía amigos y disfrutaba salir como muchas personas de su edad. Quienes la conocían la describían como alguien tranquila, reservada pero amable. Nada en su personalidad hacía pensar que algún día su nombre estaría ligado a uno de los misterios más desconcertantes de Canadá. Pero a finales de 2007, algo empezó a cambiar. Sus amigos comenzaron a notar pequeñas cosas. Marilyn parecía más callada, más preocupada y distante. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Pero con el paso de los días, ese cambio se volvió más evidente. Marilyn estaba asustada. No era un miedo normal, era un miedo constante, un miedo profundo. Finalmente, su familia decidió preguntarle directamente qué estaba pasando. Y fue entonces cuando Marilyn dijo algo que nadie esperaba. Dijo que había visto algo terrible, algo tan perturbador que la había dejado profundamente afectada. Cuando le preguntaron qué había visto exactamente, Marilyn se negó a explicarlo y solo repitió una frase inquietante. Había visto algo peor que un homicidio. Después de ese momento, Marilyn empezó a sentirse cada vez más insegura. Le dijo a su familia que ya no quería seguir viviendo en Montreal. Ella sentía que algo no estaba bien, que debía alejarse. Finalmente tomó una decisión. Regresó a vivir con sus padres en Quebec City. La idea era simple: alejarse de todo, descansar y recuperar la tranquilidad. Pero incluso allí, el miedo no desapareció. Durante las semanas que pasó en Quebec City, Marilyn seguía actuando de forma extraña, ya que parecía nerviosa. Se veía muy inquieta, como si estuviera esperando que algo ocurriera. Su familia intentaba tranquilizarla, pero Marilyn evitaba hablar sobre lo que había pasado en Montreal. Era como si hubiera una barrera invisible alrededor de ese tema, algo que no quería o no podía explicar. El 17 de febrero de 2008 era una tarde fría. Marilyn salió de la casa de sus padres. No dijo exactamente a dónde iba, solo comentó que saldría un momento. Esto no alarmó a sus padres, porque según ellos era algo normal. Pero pasaron las horas y Marilyn no regresó a casa. Sus padres comenzaron a preocuparse porque ella normalmente no desaparecía sin avisar. Además, había estado muy asustada en semanas anteriores. Cuando pasó más tiempo y no lograron comunicarse con ella, la familia reportó su desaparición a la policía. Después de recibir el reporte, la policía de Quebec City inició una investigación. Los primeros pasos fueron
revisar cámaras de seguridad, revisar movimientos bancarios y entrevistar a familiares y amigos. Y una de las piezas más importantes del caso apareció poco después. Una cámara de seguridad en un cajero automático había grabado a Marilyn. El cajero estaba ubicado en Loret Ball. En el video se puede ver a Marilyn frente a la máquina, retirando dinero. Pero hay algo extraño. No parece relajada, no parece tranquila. Mira constantemente hacia atrás y observa a su alrededor, como si estuviera preocupada por algo que nosotros no podemos ver. Ese video se convertiría en una de las últimas pruebas de que Marilyn estaba viva. Después de usar el cajero, Marilyn fue vista en un café, el Café Depot Coffee Depot. Allí pidió algo de comida, nada parecía fuera de lo normal, pero ese sería el último lugar donde alguien confirmaría haberla visto. Después de salir del café, Marilyn Bergeron desapareció. Pero el caso rápidamente se volvió desconcertante. No había señales de lucha, no encontraron llamadas sospechosas, no había mensajes extraños. Era como si Marilyn simplemente se hubiera desvanecido. Durante la investigación, los detectives volvieron a escuchar la historia que Marilyn había contado a su familia. Aquella frase inquietante, que había visto algo peor que un homicidio. Pero nadie sabía a qué se refería. No había detalles, ni nombres, ni pistas. Solo esa frase. Con el paso del tiempo, el video del cajero fue analizado muchas veces. Investigadores y especialistas intentaron interpretar el comportamiento de Marilyn. Algunos creen que parecía esperar a alguien. Otros creen que estaba nerviosa o asustada. Pero el video no ofrece respuestas claras. Solo genera muchas más preguntas. Una de las teorías más discutidas es que Marilyn pudo haber presenciado algo grave en Montreal, algo como un crimen. O tal vez una situación peligrosa, algo que la dejó profundamente afectada. Esto explicaría por qué decidió abandonar la ciudad, pero nunca apareció ninguna evidencia que confirmara esa idea. Otra teoría sugiere que Marilyn creía que alguien la estaba vigilando. Su comportamiento nervioso en el cajero podría apoyar esa idea, pero nuevamente, no existe evidencia clara de que alguien la estuviera siguiendo. Algunos expertos creen que Marilyn pudo haber estado atravesando un momento psicológico difícil. Ansiedad extrema, estrés o tal vez paranoia. Pero incluso esa explicación deja muchas preguntas sin responder. Durante muchos años, el caso de Marilyn Bergeron permaneció envuelto en silencio. Pero 14 años después de su desaparición, en el año 2022, su familia decidió realizar una conferencia de prensa para hablar nuevamente del caso. El objetivo era claro: recordarle al público que Marilyn seguía desaparecida y que la familia aún buscaba respuestas. Durante esa conferencia se reveló algo inesperado. Un testigo aseguró haber visto a Marilyn viva. Según su relato, el encuentro habría ocurrido en diciembre de 2009, aproximadamente un año después de su desaparición. El lugar era la ciudad de Hawkesbury, una pequeña comunidad ubicada a varios cientos de kilómetros de donde Marilyn había sido vista por última vez. El hombre explicó que aquella noche, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, alguien tocó el timbre de su casa. Cuando abrió la puerta, encontró a una joven que parecía estar completamente empapada por la lluvia. La mujer estaba temblando por el frío y parecía cansada. Y según el testigo, también estaba extremadamente delgada. La joven le pidió ayuda, quería saber cómo llegar a una dirección específica dentro de la ciudad. El hombre conversó con ella durante algunos minutos. Nada en ese momento le pareció particularmente extraño. Luego, ella se fue. Pero días después, al ver las noticias sobre la desaparición de Marilyn, algo le llamó la atención. El rostro de la joven que había estado frente a su puerta le resultaba inquietantemente familiar. Según explicó más tarde,
estaba convencido de que la persona que había visto aquella madrugada era Marilyn. Durante la conferencia de prensa, la familia explicó que ese testimonio había sido comunicado a la policía tiempo atrás, pero decidieron hacerlo público con la esperanza de que otras personas pudieran recordar algo similar. Incluso mencionaron que con los años, se habían recibido varios posibles avistamientos de Marilyn en distintas zonas de Ontario. Algunos investigadores consideran que estos testimonios podrían ser simples coincidencias, pero para la familia, cada una de esas pistas mantiene viva una pequeña posibilidad. La posibilidad de que Marilyn no haya desaparecido para siempre, que tal vez en algún lugar todavía esté viva, que alguien en algún momento pueda reconocerla. La realidad es que pasaron muchos años desde aquella noche de febrero de 2008, pero el destino de Marilyn Bergern sigue siendo un misterio. Es una joven que dijo haber visto algo terrible, algo que nunca explicó, algo que según ella era peor que presenciar un homicidio. Y poco después desapareció. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente. ¿Qué fue exactamente lo que vio Marilyn Bergern? ¿Y qué le pasó? Dime lo que piensas en los comentarios.